Ya. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Hoy es nuestro último encuentro del primer ciclo, aparentemente, de 5 autores, 5 encuentros y 5 textos, iniciativa del compañero Alfredo Carballeda. Justamente hoy tengo el honor de poder hacer la presentación del artículo que vamos a trabajar, que es de su autoría, que se llama La intervención en lo social como diálogo, una mirada hermenéutica y genealógica. Bueno, ¿quién no conoce a Alfredo Carballeda, no? Quienes nos escuchen después en el video, digo, todo el mundo, porque es uno de los autores más prolíferos del trabajo social de América Latina y el Caribe, de base es trabajador social, tiene un doctorado en servicio social en Brasil, profesor universitario, director del Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y director de la revista Margen, donde muchos de nosotros hemos publicado también artículos. Pero a modo más personal, decirles que para mí Carballeda es todo lo que está bien en trabajo social. Yo lo defino así, porque bueno, lo considero en primer lugar un gran ser humano, una gran persona, un gran compañero, siempre dispuesto, siempre generoso. Así que yo te agradezco enormemente, Alfredo, que hayas pensado en mí para este ciclo y que me toque presentar tu artículo, que bueno, era toda una cuestión ahí de responsabilidad. La verdad que es un artículo que me gustó mucho, me gusta mucho todo lo que escribís, en realidad me siento muy identificada con el estilo de escritura, con la visión, con la concepción, con tu forma de ser y estar en el mundo. Me parece que hay una coherencia, ¿no?, en todos los textos que uno fue leyendo en toda tu trayectoria, donde vas profundizando y donde te vas reinventando y vas, me parece que aportando mucha originalidad y que nos permite tener muchas herramientas para la reflexión en cada uno de nuestros ámbitos de trabajo. En particular, este artículo que acabo de mencionar es un artículo interesante por varios motivos. En primer lugar, por la densidad teórica que contiene, por la profundidad en términos de trama argumentativa que va tejiendo, ¿no?, en cada uno de los apartados del artículo. Interesante por las tensiones y mandatos fundacionales que él va explicitando en relación a la intervención en lo social, y por la historicidad que se constituye el hilo conductor del texto, ¿no? Siempre escribe, es un texto en contexto, es una de las características de Alfredo, que siempre va historizando, digamos, sus narrativas y sus reflexiones. Y después por las potencialidades y posibilidades que plantea en relación al trabajo social y la intervención social en el último apartado, ¿no? Estas preguntas que nos interpelan y que abren posibilidades para seguir repensando y problematizando y reinventando nuestras prácticas profesionales. Es un texto que nos invita a la reflexión y a la problematización del sentido de nuestra profesión, nada más ni nada menos, ¿no? El sentido que le damos a lo que hacemos en trabajo social, que no es una cuestión menor en estos tiempos vertiginosos por los que estamos viviendo, como diría Ana María Fernández, donde se padece de futuro muchas veces, ¿no?, y donde aparece la incertidumbre ahí como a flor de piel, y este padecimiento subjetivo que también trabaja Alfredo. Él dice, tenemos que detenernos y vamos a preguntar por el sentido de la profesión. El trabajo social tiene que preguntarse por el sentido de lo que hace. Y en ese sentido se me venía esta frase de Sartre, ¿no? Él nos invita a detenernos y pensar qué es lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, ¿no? Parafraseando a Sartre, una cosa, decir, bueno, estos son los mandatos, estos son nuestros orígenes, y en relación a este devenir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, como método, ¿no?, de narrativa, de escritura, utiliza maravillosamente bien la hermenéutica y la genealogía para dar cuenta de esta intervención en lo social como diálogo que va desplegando en todo su recorrido, digamos. Y él parte de una premisa muy potente, ¿no? Y acá pensaba también en un debate que tuvimos hace
creo que el mes pasado, con Janina Muñoz Arce de Chile, una colega de Chile que formamos parte de un grupo de investigación, y justamente el tema era la intervención social, y ella marcaba también la modernidad como un momento histórico donde, digo, la intervención en lo social como que aparece en la modernidad, pero como momento de ruptura y de posibilidad que rompe el determinismo, ¿no? Del medioevo y demás. Pero Alfredo va a problematizar esto, y entonces él va a hablar de este proyecto de la modernidad vinculado necesariamente, ¿no? Como sustrato, uno de los pilares o cimientos, como dice él, fundamentales, que es el disciplinamiento, que caracteriza el proyecto de la modernidad. Disciplinamiento que se sustenta en la razón y en la organización racional de la vida cotidiana, y me parecía muy importante también cómo él va a relacionar esta idea de cómo se va fundamentando la emancipación con la idea de necesidad. Y esta idea de necesidad lo va retomando en distintos apartados del artículo, ¿no? Entonces, también nos hace repensar la idea que tenemos nosotros acerca de la noción acerca de la necesidad, ¿no? Porque en general por ahí se vincula con la necesidad como carencia, ¿no? Y él lo va a resignificar. Así que esto de modernidad, disciplinamiento y necesidad de emancipación como grandes categorías y tensiones, digamos, por lo que va atravesando el devenir histórico, y cómo esto va a configurar y va a darle sentido, o distintos sentidos, mejor dicho, a la intervención en lo social. Disciplinamiento, que él va a tomar a Huergo, disciplinamiento que se da a través del eurocentrismo, ¿no? A través de la producción de subjetividad, la colonización de la subjetividad, producción de subjetividad que se naturaliza y se invisibiliza y se instala, ¿no? Como sentido común. Disciplinamiento que se da a través del iluminismo, con el debate de ideas, la producción teórica y demás, y con la forma de organización política a través de la constitución del Estado moderno, ¿no? Él toma este autor y estos tres grandes dispositivos de disciplinamiento. ¿Y emanciparse de qué? Bueno, emanciparse de lo irracional del medioevo, del antiguo régimen, de la mitología y el teocentrismo, por eso aparece muy fuerte la razón y la organización racional de la vida cotidiana. Emanciparse de esta verdad revelada por Dios, ¿no? Y de Dios como principio explicativo del orden social. Ya no va a ser Dios, ya va a ser la razón. Pero no va a ser cualquier razón, ¿no? Va a tener características bien particulares que él lo menciona también en el artículo. Y cuando leí el artículo se me venían dos frases, ¿no? como muy presentes, que caracterizan, digamos, este momento de ruptura que él lo plantea en el primer apartado, y que es la metáfora de Nietzsche, la famosa metáfora de Nietzsche, cuando dice Dios ha muerto, ¿no? Me parece que ahí como que engloba todas las grandes rupturas y el acontecimiento, los acontecimientos que se dan en la modernidad. Y lo otro que se me venía también, cuando él va narrando esta época, es aquella frase histórica de Marx, que está en el Manifiesto Comunista, de todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Me parece que ahí también él va vinculando estas cuestiones para dar una argumentación en relación a cómo se fue configurando lo social. La idea de que aparece acá también esto de la promesa de la emancipación, de la libertad, que lo menciona muchas veces, ¿no? Está vinculada a reemplazar esta idea del paraíso celestial por el paraíso terrenal, vinculada con la emancipación, vinculada con el orden, con el progreso, ¿no? Con una mirada de ver la organización social, la sociedad, el tiempo y demás. Y ahí aparece entonces una primera tensión, me parece, en el artículo que él lo plantea de manera muy interesante, muy aguda, en términos de que la intervención en lo social se vincula con la idea de emancipación y transformación, ¿no? Y en este sentido se rompe con el dogmatismo y la posibilidad de cambio, pero a su vez con la creación de dispositivos de disciplinamiento, de dominación, de sujeción, de control y de cohesión. Y ahí aparece entonces el gran problema, que en algunos párrafos aparece como contradicción, incluso aparece la idea de que desde distintas perspectivas
teóricas se intenta superar esta contradicción, pero parece muy fuerte y que él lo lleva a la actualidad. ¿Qué hacemos con todo esto hoy? ¿Y cuál es el sentido y cuál es el lugar del trabajo social en la intervención? También cuando él va mencionando los inicios de la intervención en lo social, me remitía nuevamente, así como en el artículo de Nicolás, a la idea de biopolítica desplegada por Foucault para dar cuenta de una forma de ejercer el poder, no sobre los territorios, ¿no?, sino sobre la vida de los sujetos y las poblaciones, porque la intervención en lo social de alguna manera va a tener un fuerte componente, ¿no?, de biopolítica en términos de sujeción y de control sobre la vida de los sujetos. Y bueno, ahí también, en relación a lo que uno va escribiendo, las ideas que uno tiene en relación a estas cuestiones, digo, yo cuando trabajo bastante, me gusta mucho Foucault, digamos, cuando habla justamente de esta idea de biopolítica, y por eso yo siempre hablo más de orden social que de cuestión social, entendiendo el orden social como una construcción histórica, colectiva, conflictiva, política, ¿no?, que siempre implica una trama de relaciones, de procesos, en las cuales las relaciones de poder, la explotación y la dominación están siempre presentes, son constitutivas, y esto va configurando de alguna manera una matriz institucional que regula los modos de ejercicio de poder, que es una categoría central también en el artículo y que recorre en muchos apartados, esto del poder, del ejercicio del poder y del disciplinamiento como una forma de ejercer el poder. Y también el poder que tienen las instituciones, en las cuales también aparece la intervención en lo social. Esto a mí me permite, digamos, y lo hace el artículo también, poner el poder y la política permite desnaturalizar las desigualdades sociales, ¿no?, y ver su dimensión política como gran dispositivo y como algo que, como un dispositivo que las configura. Digo, las desigualdades sociales son políticas y tienen que ver con el ejercicio del poder y no son naturales, y me parece que eso también aporta el artículo, y que lo va mencionando y va dando cuenta Alfredo en distintos apartados. Y acá aparece también, me aparecía también toda la idea de la dialéctica, ¿no?, como chip interpretativo, al pensar en estas contradicciones y en estas tensiones, ¿no?, que él va mencionando entre emancipación y dominación, fragmentación, integración, libertad, coerción. Digo, me parece interesante pensarlos desde la dialéctica y no como categorías excluyentes, no desde el pensamiento dicotómico, la filosofía de la decisión planteada por el positivismo, sino como algo constitutivo, necesariamente. Una depende de la otra, digo, ¿no? Si no hay dominación, difícilmente existiría la emancipación, porque siempre es emanciparnos de algo, ¿no? Entonces, por ahí, no verlo como contradictorio, sino como intrínsecamente constitutivos, ¿no? Entonces me parece interesante porque siempre va a estar ahí. El tema es qué hacemos con eso, que siempre está ahí y que está empuja todo el tiempo, ¿no? Otra de las cosas que también me había notado es que lo social y la intervención en lo social, según lo que voy interpretando, después el autor me dirá si es así o no, se va configurando, se vuelve un espacio material y simbólico contradictorio de la intervención política, y se aleja de esta manera, de esta mirada más filantrópica, ¿no?, heredada en otros tiempos, digamos, y que también aparece fuerte dentro de una matriz de la intervención en el trabajo social, ya que si hablamos de política necesariamente nos lleva a hablar de relaciones de poder, y de acuerdo a nuestra matriz ética, epistemológica y política, donde nos ubiquemos, vamos a entender la intervención, si es para disciplinar o si es para emancipar, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? También la intervención en lo social puede generar, construir condiciones materiales y simbólicas, creo que es parte de lo que va planteando él, que favorezcan estos procesos tanto de emancipación o de dominación, y en este sentido acá hay una claridad en términos de que la intervención en lo social ni nuestras prácticas profesionales son neutras, ¿no? Intervenciones que se van a ir legitimando a través de distintos discursos, distintas matrices de pensamiento,
distintos dispositivos de poder, obviamente, que fueron cambiando con el devenir histórico, y que Alfredo lo va mostrando en su artículo, ¿no? Y va planteando un escenario más internacional o general, para después bajar a nuestra realidad latinoamericana y argentina. Entonces, bueno, me preguntaba esto, ¿no? Si es necesario o si es posible superar estas tensiones, o estas tensiones, en realidad, al ser intrínsecamente constitutivas, no se pueden superar, ¿no? No tendríamos que ir por ese lado de superación, porque aparece, digamos, aparece en el orden social, aparece en el Estado, la ciudadanía, son todas categorías que él va trabajando, el sujeto, los derechos, la intervención, incluso el trabajo social, ¿no? Que están atravesadas y configuradas por estas múltiples contradicciones. Por eso, que salió el debate el otro día, también me problematicé cuando Alfredo decía, bueno, está en el ADN del trabajo social, el disciplinamiento, la emancipación, y no necesariamente, ¿no? O depende de qué trabajo social entendemos, ejercemos, creemos, pensamos y sentimos, porque esta visión de disciplinamiento y de control social también está en nuestras prácticas y en algunas maneras de pensar y sentir y hacer trabajo social. Así que ahí habría que ver que en realidad lo que yo creo que sí está en tensión en términos de indisciplinamiento y transformación son los proyectos profesionales, ¿no? Y de ahí, bueno, los proyectos profesionales en pugna, que bueno, muchos los explicitamos y decimos dónde estamos parados y cuál es nuestro proyecto profesional, o por el cual luchamos y nada, escribimos y pensamos y actuamos, pero además que estos proyectos profesionales están necesariamente imbricados con los proyectos societales, que él lo va planteando también, ¿no? Cómo se entiende desde el estado de bienestar al estado mínimo, o el estado de malestar, la idea de ciudadanía, la idea de autonomía, ¿no? Entonces, esta vinculación entre proyecto profesional y proyecto societal está muy presente en todo el artículo. También me parece interesante la problematización que hace en relación a la autonomía como horizonte de sentido de la construcción de autonomía de sujeto del trabajo social, pero también él lo va a contextualizar qué pasa con esta autonomía en los contextos de desprotección social, que me parece muy importante porque muchas veces desde ciertos discursos de la autonomía se puede justificar la pérdida de ciudadanía y el acceso a derechos, y muchas veces se termina responsabilizando o culpabilizando a los sujetos por las situaciones en las que atraviesan, ¿no? Entonces, en muchos de nosotros está esto de construir autonomía en los sujetos, pero que tiene que ver ese discurso y esa matriz también con el contexto epocal en el cual estamos viviendo. También me parece sustancial la vinculación que hace Alfredo de la intervención en lo social con esto de la necesidad, como planteaba, ¿no? La necesidad o el sentido otorgado a la construcción de esta categoría que se fue modificando, la necesidad de emancipación, la necesidad de autonomía, la necesidad de controlar la conflictividad social, la necesidad de reparar, que él lo plantea también en algún momento, ¿no? Reparar el daño hecho, la necesidad de ampliar derechos. Aparece siempre esta categoría necesidad, que me encanta que la haya tomado y la haya desarrollado. Y por último, bueno, me parece absolutamente necesario, como sostiene él, mirar el trabajo social desde lo que hace. Creo que eso es clave y que nos ubica, digamos, en términos de reflexión. Y esto nos permite interpelarnos, ¿no? Y no caer en dogmatismos ni en determinismos, que él también cuestiona estos determinismos, estos fatalismos, ¿no? Creo que esta reflexividad de nuestras prácticas contiene potencialidad heurística, porque es la que nos habilita a nuevos campos de posibilidad, nuevos campos cognitivos, nuevos campos de prácticas, y también permite visibilizar estas contradicciones fundamentales y fundacionales que él menciona ya en el artículo. Nos permite trascender los mandatos institucionales, nos permite hacer visible lo invisible, escuchar lo inaudible, lo no dicho, como diría nuestro querido Osvaldo Marcón, agudizar el olfato, ¿no? Y como diría yo, pasar del disciplinamiento al indisciplinamiento. Me parece que estos espacios de mirar lo que hacemos, de escuchar las prácticas, como dice Alfredo, nos permiten todos este tipos de interpelaciones. Y creo que para ello es necesario, y por lo menos lo que me va quedando fui anotando de lo que iba leyendo del artículo, que me fue impactando, pasar del mero hacer
al qué hacer profesional, ¿no? Qué hacer todo junto, porque justamente implica el sentido por lo que hacemos, la pregunta por el sentido, ¿no? Que es lo que plantea también Alfredo en algún apartado y que me parece clave, porque si no a veces quedamos haciendo prácticas, ¿no? Repetitivas, autónomas, carentes, ¿no? Va pasando, ¿no? El tema de la urgencia, el tema de... Bueno, me parece que el sentido nos orienta, digamos, y nos puede ubicar y nos puede hacer reflexionar en relación a qué lugar ocupamos en este contexto social que nos atraviesa y nos configura como sujetos. Y por último, para ya ir cerrando, creo que la intervención social para el trabajo social desde esta perspectiva se constituye en un espacio de diálogo, como plantea Alfredo, un espacio de construcción con el otro, con el otro, de construcción de subjetividad, de intersubjetividad, un espacio de reflexión, de sentir, pensar, hacer situado del trabajo social, donde junto con otros, no para otros ni otros, vamos construyendo nuestras estrategias de intervención profesional que apunten a la construcción de poder popular y al acceso de derechos. Así que bueno, voy cerrando por acá, tengo otras anotaciones, pero bueno, me gustaría darle la palabra a Alfredo y agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad de haber presentado el artículo. Bueno, gracias, Silvana. Bueno, en principio coincidimos con tus apreciaciones, así que vamos a dialogarlas. Yo lo que creo que el artículo es, fundamentalmente es un artículo muy denso, digamos. Lo digo siendo mío, porque tiene diferentes vías de entrada que me gustaría desarrollarlas un poco más. Por supuesto en otro artículo, ¿no? Pero a mí lo que me llevó a escribir este texto tiene que ver con una metáfora que utiliza un autor que está citado en la bibliografía, que es Natalio Botana, en un libro que no es muy conocido, se llama El siglo del miedo a la libertad. Él lo que trabaja es el tema del poder, básicamente el tema del poder. Y a partir de mirar el poder, uno empieza a pensar en el disciplinamiento, empieza a pensar en la tensión de la emancipación, empieza a relacionar la vinculación poder-intervención, hasta dónde la emancipación es posible, cómo desde el poder se construye un contrato social que supuestamente nos hace iguales. Entonces, y lo que más me llamó la atención de ese texto que mencionaba recién es cómo él utiliza la física de Newton a partir de la dinámica de los fluidos para explicar la metáfora del poder. Eso fue lo que me motivó a escribir el texto. Creo que a veces puede ser útil contar desde dónde salen las ideas, qué es lo que te hace clic y te hace escribir, ¿no? Bueno, yo lo cuento un poco desde ahí. Y eso recién aparece lo tendría que buscar, pero aparece más adelante. Aparece en la página 6, cuando dice el pensamiento de la física moderna aportó la noción de dinámica de los fluidos. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí hay una dualidad de pensamiento en Occidente, en la modernidad occidental, donde hay momentos donde el río tiene que fluir. Es el momento de la revolución, es el momento de la gran transformación, es el momento de la Revolución Francesa, si miro, digamos, Europa. Es el momento de la década de los 60, si miramos América Latina. Y hay momentos donde ese poder tiene que tener un dique y tiene que ser como regulado a partir de fluidos que salen de ese dique, y esos fluidos tiene que haber expertos que los sigan manejando. Esa metáfora, la verdad que me rompió la cabeza y me gustó y me pareció muy útil como para pensar cómo el poder tiene como diferentes expresiones en diferentes formas de tiempo. Y en la medida que uno lo va mirando desde ahí, y eso es pensamiento bien ligado a la modernidad, todo lo que se mueve tiene que ver con la modernidad, todo lo que tiene que ver con dinámica, de lo que sea, de las estrellas o de los fluidos, es newtoniano y es la modernidad de base. Bueno, nos sirve como para pensar el concepto de disciplinamiento. Es decir, cómo
desde la idea de movimiento se construyen aparatos de control que producen, regulan y norman nuevas formas de práctica y costumbre. Que eso sería un poco la noción de disciplinamiento según Michel Foucault. Y cómo eso juega dentro de la intervención, y cómo esto juega, si sigo a Jorge Huergo, desde la idea de imponer una forma de racionalidad al mundo. Y en este caso a nosotros, los que vivimos de este lado del mundo, a los americanos. ¿No? Porque me gusta más decir americanos que latinoamericanos, porque atraviesa todo el continente, y la palabra América es nuestra, no es de, eh, digamos, somos nosotros los americanos, o este nombre que se nos puso por Américo Vespucio. Y en ese sentido, la premisa de emancipación tiene la trampa kantiana. Si uno lee o relee qué es la ilustración en Kant, Kant dice razonad, pero obedeced. Entonces, las prácticas sirven para que aprenda a razonar, pero también sirven para que aprenda a obedecer. Pero también me emancipan. Si obedezco y razono, me emancipan y me son útiles para moverme dentro de este mundo. Entonces la dualidad es una complementación, más que un choque de cuestiones, por decirlo de alguna manera. La coerción y la emancipación dialogan entre sí, y a veces generan imposibles, por decirlo de alguna manera rápida, ¿no? Doy un ejemplo. Con la idea de la coerción, Domingo Faustino Sarmiento impone un sistema educativo en la Argentina. Con la idea de que se desprecia al gaucho, con la idea de que se desprecie lo propio, con la idea de incorporar la racionalidad occidental, europea como superior, y le sale mal. Le sale mal porque la gente aprende a leer y escribir. Masivamente los argentinos aprenden a leer y escribir, y a partir de que aprenden a leer y escribir empiezan a pensar, y empiezan a escribir sus propios textos, y empiezan a escribir sus propios libros. ¿Qué sé yo? Roberto Art es un ejemplo del fracaso de Sarmiento. O sea, el proyecto sarmientino, incluso el de Ramos Mejía, digamos que lo sigue, porque Sarmiento muere en 1888, y es un proyecto de principio de siglo, el de Ramos Mejía, también fracasa en el sentido que no logran, intentan disciplinar y generan emancipación. Porque si miro la literatura y miro la escuela de Boedo versus la escuela de Florida, me encuentro con una escuela de obreros que escriben una literatura social y escriben poemas sociales y textos sociales como, como era todo el grupo de Boedo, con el cual estaba bastante cerca Roberto Dar, y con el cual estaba bastante cerca el grupo de Florida, al cual pertenecía Jorge Luis Borges. También dialogaban Boedo y Florida, los que serían los del norte y los del sur, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esta tensión que uno dice a veces, cuando está en el grado lo explica rápidamente, dice, bueno, la intervención implica coerción, libertad, y en esa tensión nos manejamos, y cuánto hay de coercitivo y cuánto hay de emancipatorio en nuestra práctica. Eso para mí es así, pero creo que si lo profundizamos, nos encontramos con que también hay un diálogo, y con que dentro de ese diálogo se generan cuestiones, y que la historia va a mostrar momentos de mayor tendencia al control del río, del poder. El río sería la metáfora del poder que fluye, y el dique sería la metáfora del poder que le pone freno, pero no le pone un freno definitivo, le pone un freno que permite que haya vasos de circulación, y esos vasos de circulación tienen que estar regulados por gente que sabe regularlos, y ahí aparecen las prácticas. En un momento donde hay que, las prácticas modernas, ¿no? En un momento donde hay que regular las pasiones, ¿no? Y entonces en ese sentido, me parece interesante cómo, si lo miro desde una perspectiva americana, cómo nuestro continente es visto como el continente de la sinrazón, nuestro continente es el visto como el continente de la pasión. Entonces lo que hay que aplicar ahí es una fórmula de poder que regule esas pasiones. Es decir, no un río que arrase, sino un río que
regule a estos que estamos dominando, por decirlo de alguna manera, para que nos puedan ser útiles, dirán algunos, en la producción, en la extracción minera, en la, qué sé yo, en la producción agropecuaria, como lo querramos llamar, o en la esclavitud. Entonces esa metáfora, la verdad que me rompió la cabeza. Y después, por otro lado, siguiéndote en tu comentario, lo que planteaba Jorge Huergo me parece clave. Jorge esto lo plantea en un, yo creo que lo dije la semana, el último encuentro, la semana pasada, vinculándolo a Kush con un texto que aparece hoy en Trabajo Social que hace una fuerte crítica a Paulo Freire, a ese Freire de otra época, ¿no? Al último Freire que Kush no llegó a conocer, ¿no? Pero en estas etapas de cómo llega la modernidad en América, me parece que es interesante, digamos, esta secuencia que vos planteabas cuando comentabas el texto, ¿no? Por otro lado también, si uno entra por ese lado y complementando un poco lo que planteaba Silvana, yo diría que lo que uno intenta trabajar acá o proponer acá es desde el sesgo Foucaultiano, es poner en cuestión el contrato social. No, Foucault en el famoso curso Defender la Sociedad dice, olvidémonos del contrato social. El contrato social es una mentira. No hay contrato social. Y creo que, de vuelta, si voy a la mirada americana, el contrato social nuestro es un contrato social donde hay vencedores y vencidos. Y en todo contrato social, diría Foucault, hay vencedores y vencidos. Los vencidos van a la periferia y los vencedores se quedan en el centro. Y Sarmiento, ya que lo vuelvo a nombrar ahora en su faceta más terrible, lo dice de una manera muy clara. Dice, para los civilizados, apliquemos la Constitución. Para los bárbaros nos alcanza con el Código de Procedimiento. Los bárbaros eran los que habían quedado en la periferia de esa idea civilizatoria que tenía Domingo Faustino Sarmiento, y eran los gauchos, eran los que habitaban la orilla y claramente la periferia de esas ciudades que se estaban conformando a fines del siglo XIX. En definitiva, me parece interesante también plantearnos cómo el contrato, en términos de una construcción de la sociedad, le da forma a las instituciones y le da forma a nuestras prácticas, porque nuestras prácticas dialogan con el cumplimiento del contrato social, con el cumplimiento de la ley. O sea, esa sería como otra vida de entrada, ¿no? Y después yo diría, si uno hace la metáfora de los vasos comunicantes, le pongo el dique al río y dejo 3 vasos comunicantes, voy a tener saberes que se encargan de la mente, saberes que se encargan del cuerpo y saberes que se encargan del contexto. Y ahí estaría como la génesis de lo que después va a ser el trabajo social en esta metáfora de los vasos comunicantes. Y otra cosa que agregaría del texto, en la densidad del texto, por eso son muchos temas, por eso es denso, que para manejar ese saber, ese vaso comunicante hay que ser virtuoso. Y quien pone el dique tiene que ser virtuoso. Pero la pregunta es quién define la virtud. Y la virtud se define en clave de la modernidad, en clave ¿cómo decirlo?, quién se lleva mejor con la modernidad. ¿Quién es el que mejor se lleva? ¿Quién es el que cumple mejor el mandato? Ese es el virtuoso en este falso, si me permite la palabra, contrato social. Entonces, de ahí surgen, bueno, las cuestiones vinculadas con la promesa de libertad, con la cuestión de lo racional y lo irracional. Bueno, algunas cosas que tienen que ver con algo que siempre estuvo presente, que luego lo pone como cuarta etapa, que es mudar el etos popular, que ese es el desarrollismo, cambiar el etos popular. Y eso lo seguimos teniendo hoy, incluso en los programas del BID,
lo seguimos teniendo en muchos programas sociales y planes sociales que tenemos en vigencia y que podemos discutir en términos de preguntarnos cuál es el fondo de la cuestión de la onda de la economía popular que plantea un gobierno nacional y popular como el que tenemos. Entonces también me parece interesante discutir ese tipo de cuestiones. Yo recuerdo en Mar del Plata, justamente, hace mucho tiempo, atrás, que se hacía el homenaje a una cosa. Era el homenaje al documento de Araxá, que lo conocían nada más que los académicos de Araxá, y que todo el mundo lo leyó después. O sea, de los trabajadores sociales que estaban en ese momento, estaban militando, muchos ofreciendo la vida, y ni sabían que en Araxá había un grupo de intelectuales que se habían juntado y habían dicho un documento diciendo qué bueno es jugarse la vida siendo trabajador social. Y recuerdo cuando se hizo esa jornada que era el aniversario de Araxá en Mar del Plata, yo compartí una mesa con Coragio y le puse en cuestiones a esto. ¿De dónde surge esta idea de economía popular? ¿Qué es la economía popular según estos parámetros que tienen a veces muy poco que ver con cómo los sectores populares, desde sus saberes, manejan su propia economía popular y sus propias estrategias de sobrevivencia? Y en ese sentido lo que yo escuchaba eran recetas que ya venía escuchando en la etapa previa a la crisis del 2001 en la Argentina. Es un momento de transición y creo que son contradicciones que todos tenemos, incluso en lo personal las tenemos, y que por supuesto también las tienen las políticas y los gobiernos, ¿no? Por eso Foucault dice, no me acuerdo si lo repetí, pero lo tenía anotado acá como para plantearlo, desterremos la paternidad de Hobbes. Hobbes no dice nada. Hobbes es un gran autor, tal vez literario, o se podría decir, este, porque yo no acepto que el hombre es lobo del hombre. No acepto esa afirmación. No acepto que va a haber paz en la medida que cedamos nuestra soberanía a un rey absoluto y que desde allí podamos construir nuestra primera forma de contrato social y después mejoraríamos según la evolución histórica, evolución lo pondría con 8 comillas de cada grado, la forma de ese contrato hasta llegar al contrato que tenemos en la actualidad, ¿no? Bueno, esto, algunas de las cuestiones y esto que planteabas, que bueno, ahí, bueno, obvio, estamos de acuerdo en el planteo de que es tal vez más interesante trabajar el trabajo social desde lo que hace y no desde la definición. No tienen mucho sentido las definiciones. Los estudiantes las piden, nosotros las pedimos para sentirnos seguros también, y a veces las damos para sentirnos seguros. Pero ¿cómo se define la medicina? ¿Cómo se define la sociología? ¿Cómo se define la matemática? ¿Cómo se define la física? ¿Cómo se define el trabajo social? Y a mí me parece mucho más interesante es qué hace el trabajo social, qué hace la medicina y qué hace. Entonces tengo medicinas, tengo físicas, tengo trabajos sociales, tengo psicologías y tengo matemáticas en el sentido de la multiplicidad de la palabra. Y por otro lado, también creo que daría como para seguir conversando el tema de la legitimidad. ¿Qué es lo que hace legítima una profesión? Además de lo que en la modernidad lo hace legítima, que es el título universitario. ¿Qué es lo que tenemos y es lo que yo mantendría hasta que no tengamos otra forma de comprender y de explicar el mundo, ¿no? Eso no lo pongo en cuestión, pero sí vale la pena por lo menos hacerse la pregunta. Y el artículo también, si bien es medio viejo, conjuga bastante con todo el tema de la colonialidad. Esto también lo planteabas.
en el sentido de, bueno, el juego de los pueblos originarios y mestizos y cómo vivieron la contradicción ilustrada, y cómo aparece esta idea que es, que es muy provocadora y que yo sacaría como conclusión de la metáfora del dique, del nuevo hombre, del hombre nuevo. El hombre nuevo está siempre. Eso en el texto de Botana algo se dice al pasar, e incluso no me acuerdo si está en el texto de Botana, pero el nuevo hombre siempre aparece en distintos momentos de la historia. Alguien lo construye. ¿Quién es el virtuoso que lo construye? Y el trabajo social está como bastante cercano a esa idea de nuevo hombre, que puede ser el nuevo hombre que construye el desarrollismo, porque lo hace más racional, porque le hace tener menos hijos, porque le hace ser hacer la casa más prolijita, porque le hace ser usar la fuerza de trabajo como corresponde, porque va a tener las horas que corresponden para hacer, pero también ese nuevo hombre es una utopía revolucionaria. Entonces, también hay un nuevo hombre desarrollista que tiene que ver con la metáfora del dique, y hay un nuevo hombre de utopía revolucionaria que tiene que ver con la metáfora del río torrentoso en el poder sin dique. No digo esto como para decir esto es bueno o esto es malo. Digo que son elementos que nos son útiles como para pensar lo político, ¿no? Cambiar el hombre, cambiar la humanidad. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál es la legitimidad de quien se arroga esa cuestión? Obviamente que la legitimidad está construida. Entonces yo voy a estar mucho más cercano a la idea de, creo que los que estamos acá, las y los y les que estamos acá, estamos mucho más cercanos a la idea del nuevo hombre que puede haber puesto en cuestión el Che Guevara. Creo que yo me siento mucho más cerca de esa idea de hombre nuevo que tan bien cuenta Biglietti en una canción, que también lo describe poéticamente en una canción. Pero pareciera que eso es lo natural y también es una construcción. También tiene que ver con clima de época, tiene que ver con desarrollos, tiene que ver bueno, con cuestiones que incluso hasta singulares, ¿no? Después, bueno, la cuestión de la ciudadanía que mencionaste, bueno, ahí lo compartimos. Yo estoy tratando de agregar cosas en función de lo que decías, ¿no? Y después las preguntas hacia la intervención, ¿qué aporta la soberanía popular? Y eso me parece que es una pregunta que nos podemos hacer cuando estamos trabajando. Es decir, este barrio tiene más capacidad de organización que antes o menos, después de que estuve trabajando. Em, ¿Cómo recupera identidad? ¿Cómo recupera pertenencia? ¿Cómo construye recuperación? Socialización, perdón. Bueno, y otras cosas más que me parecen interesantes, como preguntas hacia las propias prácticas y hacia el cotidiano, ¿no? Y el trabajo social sí creo que tiene esa ventaja de hacer ver cosas que otras disciplinas no ven. Eso uno lo aprende trabajando interdisciplinariamente. De repente la psicología no tiene la capacidad de ver las cosas que ve una trabajadora social o un trabajador social, no en el sentido de lo que ve, del detalle, que es importante el detalle, por supuesto, pero sí de ver cómo lo social genera cosas que me es imposible verlos de lo psicológico. Esto no descalifica lo psicológico, complementa, que lo psicológico complementa lo social complementa lo psicológico. Entonces, en ese sentido planteábamos en el artículo que hace ver, eh, y después el concepto de generación de acontecimiento, que eso es cuando realmente veo, genero acontecimiento, cuando realmente encuentro una explicación a lo que está pasando, genero acontecimiento.
Y eso sí que, bueno, lo podemos compartir con otras disciplinas, pero no está muy desarrollado en nuestro campo, esa búsqueda de generación de acontecimiento. Porque por ahí nos obnubiló mucho la concientización. Y el acontecimiento es mucho más que la concientización. El acontecimiento es entender desde dónde, cómo, por qué y para qué pasó lo que pasó y por qué estoy donde estoy. Y después, bueno, una parte que pongo ahí, claro, que intervenir es reinscribir. Y reinscribir implica trabajar con aquellos que fueron expulsados de la sociedad, es reinscribirlos en la sociedad, porque fueron borrados, tachados, sacados. Cuando hablamos de exclusión, hablamos para mí, y de inclusión, la inclusión es una reinscripción. Y a veces hacemos inscripciones, porque hay gente que nunca estuvo dentro de la sociedad. Entonces, creo que, bueno, que eso sí es factible y es materia de nuestra disciplina. Y después, bueno, algunas cuestiones de la intervención que están al final, del tema de lo macro atravesando lo subjetivo, cómo se construye la desigualdad, la importancia de que volvamos a hablar para nosotros mismos, que es un poco el tema de la semana pasada, cuando apareció el tema de Frantz Fanon, y ese fabuloso prólogo que le escribe Sartre, y que la pregunta era ¿a quién le hablamos?, ¿no? Y también la construcción de nuevas formas de subjetividad. El tema es cómo se construyen esas nuevas formas de subjetividad. Hasta dónde esas nuevas formas de subjetividad, hasta dónde el poder me habilita para eso. ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es el límite de la intervención? Eso es una cosa que siempre, me acuerdo que no está Nico. Con Nico compartimos durante más de 15 años la misma materia. Éramos del mismo equipo de cátedra. Y el tema, cuando hablábamos del límite de la intervención, era como que se hacía un silencio, ¿no? Porque como que siempre hablamos de la expansión y de las grandes cosas que hacemos, pero nunca hablamos de cómo debe, incluso cómo debe ser limitada. Bueno, y también poner en cuestión este tema de coerción-emancipación, esta contradicción moderna. Es decir, intentar salirnos de la modernidad o de dialogar con la modernidad. Estamos en un contexto de la modernidad. Yo creo que no es fácil salir de la modernidad si no cambia la cultura, si no cambia la civilización, si no cambia la sociedad. Nosotros no podemos decir vamos a hacer un trabajo social no moderno. Una cosa es plantear un trabajo social indisciplinado. Pero no moderno es mucho más fuerte. Me acuerdo que era uno de los temas de los primeros grupos de estudio, el que salió mientras en la previa salió el tema del grupo de estudio. Era como que, incluso diría yo, era un propulsor en esas discusiones de buscar una forma de pensar un trabajo social no moderno. Bueno, cosa bueno, que después desistí, por decirlo de alguna manera sencilla, porque es un cambio civilizatorio. Uno sí podría tener en cuenta los efectos de esa dualidad en la práctica, como yo decía antes, desde lo más sencillo, y cómo esto genera contradicción y padecimiento. Pero creo que esa dualidad también la podemos usar. Y eso es la habilidad de cómo intervenimos, de cómo trabajamos lo instrumental en función de cómo uno maneja la entrevista, cómo maneja el dispositivo grupal, cómo maneja el trabajo territorial en el sentido de esta tensión que es emancipación-libertad. Y también preguntarnos, si miramos lo macro,
¿En qué momento estamos ahora? ¿Estamos en el momento del torrente o estamos en el momento de los fluidos? Y me parece que la metáfora es bastante interesante como para pensar el momento político que vivimos, por lo menos en Argentina. Creo que estamos en el momento de los fluidos, que no estamos en el momento de los torrentes. Pero bueno, es una opinión. Y eso va a condicionar las instituciones, va a condicionar las prácticas. eh, y me parece que es interesante que lo podamos analizar. Así que bueno, eso es el artículo es de pobre Silvana, porque el artículo es denso, es muy denso, es muy pesado. Pero bueno, nada. Gracias, Muchísimas gracias por el gracias, comentario. Alfredo, muchas No, gracias. gracias a vos, Un gracias placer por el comentario. escucharte. Y no, no, el artículo es denso en términos de densidad teórica, por eso digo, se despliega una enorme cantidad de categorías y de tramas y demás que da para, cada apartado es para escribir o seguir problematizando solo un apartado, ¿no? Maravilloso. Así que fue un placer leerlo. Bueno, ¿quién toma la palabra para continuar? Silvia. Estaba por Bueno, querer ingresar Osvaldo ahí, Alfredo, fíjate si te aparece. A ver, se borró. No lo Se le cortó la encuentro. conectividad. Sí, sí, está, Perdón, ya va Silvia. y viene, sí, sí, sí. Pero no lo veo, che. ¿qué decir después de todo esto? La verdad, Mirá, ¿qué decir? Como para pensar que uno aporta algo. En realidad lo primero que quiero decir es gracias Alfredo por haberme invitado, por darme la oportunidad de estar acá. Y gracias a Silvana, a Nicolás, a Alfredo, a Osvaldo, que no está, no lo veo en Osvaldo. la entrada. Perdón. Gracias a ustedes que son unos monstruos, como dicen acá, y que me dieron la posibilidad de compartir en igualdad con ustedes y aprender un montón, un montón, un montón. Básicamente yo lo que quiero señalar del artículo de Alfredo, obviamente que tiene una cantidad de conceptos, de categorías, de ideas para sentarse, pensar y abrir montones de brazos y análisis por distintos lados, pero me parece súper interesante desde la mirada histórica cómo relaciona las categorías de disciplinamiento, necesidad, normalidad, padecimiento, poder, transformación, reconstrucción, emancipación, esa mirada histórica que las va relacionando y cómo todo eso, después esas categorías aparecen ligadas a la intervención social y a la praxis de la intervención social. Y me gusta la idea de la praxis como una intervención en un territorio en conflicto, porque me parece que es un conflicto que nos abarca como trabajadores sociales, que abarca también a las instituciones y que abarca también a quienes nos demandan. En un momento Alfredo habla de que la intervención social y de ciudadanía y hace una relación con el poder, y dice también que la intervención social es, en definitiva, lo que la gente que concurre a nuestros lugares de trabajo nos demanda. O sea, ahí creo que tenemos que ponernos también a pensar en esa demanda, cómo llega, cómo viene, está marcada también por la fragmentación social, por la normalidad que está impuesta, por el rol de las instituciones, por la cuestión social, de la respuesta que la institución exige al trabajador social para dar, pero también la demanda por ahí responde a esa exigencia de la institución y viene a reclamar al trabajador social la respuesta que la institución dice debería dar, digamos. Y son respuestas dictadas desde esta cuestión de poder que está instalado en la sociedad como una cuestión muy natural, y que la población responde y demanda también en función de ello. Entonces, los trabajadores sociales para nuestra intervención me parece que tenemos que deconstruir también esa demanda. O sea, no solamente parar de pensar desde qué lugar nos paramos nosotros como trabajadores sociales, sino también desde qué lugar se está parando la demanda, la persona que viene a demandar, la institución que nos viene a demandar, la intervención cotidiana, y analizarla en función de los mandatos, pudiendo entrar en ese territorio de conflicto. ¿Desde qué lugar nos demanda? ¿Desde qué lugar respondemos, intervenimos? ¿Desde qué lugar se acerca una persona a una institución a solicitar alguna cuestión o algún acompañamiento? Me parece que eso es como para marcar básicamente algo que creo que deberíamos también estar y que está en el artículo de Alfredo, pero lo quería explicitar porque es lo que me llevó
lo que me movilizó también, digamos, en cuanto a pensar cómo viene ese otro, cómo viene esa otra, a pedir, a solicitar, a estar, a demandar en la búsqueda del trabajador social que está en una institución. Desde qué lugar nos demanda, desde qué lugar nosotros respondemos o intervenimos. Creo que es necesario también para definir nuestra intervención reconocer si esa demanda que estamos recibiendo responde a una situación impuesta desde el poder, por ejemplo, no sé, yo lo veo como gráfico, digamos, en un ejemplo, en alguien, en una persona que viene a solicitar una internación psiquiátrica para alguien que tiene algún problema de salud mental, y que en algún momento hay que ver si eso es un problema de salud mental o no lo es, por qué lo demanda, por qué pide la internación, o sea, hay que hacer todo un análisis que no incluye solamente lo micro, sino que también lleva a lo impuesto desde lo macro manejado por el poder. Y si esto es una reconstrucción, si responde a una construcción que tiene que ver con ciudadanía o no, o teniendo en cuenta que no son cuestiones que son dicotómicas, ciudadanía o no ciudadanía, poder o dependencia, que es lo que decía Alfredo recién y lo que dijo también Silvana, sino que se dan juntas, son cuestiones que están imbricadas, que también están en nosotros desde ese lugar, y a veces están tan mezcladas que por ahí la importancia del poder mirar, de escuchar, de analizar la práctica y analizar esa demanda, porque a veces respondemos desde un lugar y a veces respondemos desde un lugar contradictorio, planteándonos nosotros y analizándonos nosotros en nuestra intervención y en nuestra respuesta a esa demanda, que es lo que a mí me llamó, digamos, fuertemente a pensar en esto. Y decidir desde ese lugar cómo escribimos y si eso que vamos a inscribir en la subjetividad de quien nos viene a demandar se acerca más a una intervención que tenga que ver con una cuestión de emancipación o que tiene que ver con una cuestión de que la población debe responder a lo que está instituido socialmente, a ese supuesto contrato que está o que no está. Digamos, eso sería un poco lo que a mí me lleva a pensar, cómo nosotros desde nuestro lugar podemos también reconfigurar esa demanda que también viene porque está en el mismo espacio que nos movemos nosotros, tiene la misma, los mismos condicionamientos, los mismos conflictos por los que nosotros como personas o como trabajadores sociales tenemos. Digamos. Eso es un poco nada más lo que quería decir. Después de todo lo que ustedes dijeron, es como que no se me ocurrió otra cosa, no puedo decir otra cosa. Muchísimas gracias, por Silvia. la posibilidad de estar nada más. Muchísimas gracias. Bueno, Julio, entonces, toma la posta. Muchas gracias, ya que no está Osvaldo, aprovecho. No sé qué le pasa. No, en realidad voy a decir algo muy cortito. En primer lugar, no solamente el texto de Alfredo, también, y muy densamente, pero también el de Silvana, el de Silvia, el de Osvaldo, el de Nico, todos. Lo que siento es que le ponen letra y argumento a un montón de cosas que yo tengo desordenadas adentro y que como que se encausan, ¿no? Y le ponen letra y argumento. Y por eso me gusta tanto, y este artículo también por eso me gustó tanto, este ensayo, no sé, qué será, ¿no? ¿Cómo se dice? Y, bueno, les cuento lo que me pasó, ¿no? Más que aportar algo, voy a contar lo que me aportó a mí esto que leí. Bueno, en primer lugar, cuando iba leyendo toda la primera parte, la modernidad, el disciplinamiento, las prácticas, el poder, iba sintiendo como desazón, diciendo, realmente lo que hacemos con nuestras prácticas tiene mucho de esto, ¿no? Muchísimo de disciplinamiento, muchísimo de coerción, ¿no? Y la emancipación, ¿dónde está, no? Entonces, bueno, eso era lo que iba sintiendo al principio cuando iba leyendo toda la primera parte de este ensayo. Y bueno, ahora después de escucharlos también a ustedes y con esto que dijo Silvani y también con Alfredo, ¿no? Que en realidad hay que darlo desde la dialéctica, ¿no? No es que es una u otra, sino que, bueno, conviven, están juntas, ¿no? Tanto en la intervención, tanto la coerción como
de emancipación, ¿no? Y bueno, ahí tienen que dialogar y bueno, nosotros tenemos que sacar lo mejor o interpretar lo mejor de ese diálogo, ¿no? Pero bueno, eso fue lo primero que me pasó cuando iba leyendo todo, y sobre todo en esa parte donde dice que, no sé, construimos, o las políticas públicas quieren construir autonomías de las de protección social, entonces, bueno, pretende que los sujetos excluidos se emancipen, pero por mandato, desde los programas sociales, bueno, toda esa contradicción que iba leyendo, o paradoja, bueno, me provocaba todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Y después, bueno, cuando empezó la última parte, de la intervención, los caminos posibles, bueno, ahí se me fueron abriendo muchas luces que me gustaron mucho. Y bueno, cómo en realidad la emancipación la construimos en el diálogo con el otro, ¿no? Eso me parece como central, ¿no? Por lo menos de lo que leí o entendí. Después, bueno, otra cosa que me gustó mucho es como, ya lo había leído otras veces, pero como a través de nuestra intervención, también una manera de emancipar es que la propia intervención denuncia, ¿no? O sea, la intervención es una denuncia política, micro, pero que se amplifica, ¿no? Y yo pensaba, es una denuncia hasta en los entornos más próximos, ¿no? Mucha gente que me conoce me pregunta, pero ¿por qué trabajas en esos lugares? ¿Por qué trabajas con los que no están o con los que están al costado? Como que eso provoca una denuncia, ¿no? El solo hecho de trabajar. Entonces, con estas poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, me gustó eso, ¿no? Como la intervención al denunciar emancipa a las personas, ¿no? Y bueno, y por supuesto me encantó esta parte que después lo retomó Alfredo también, que me parece que nosotros con la intervención podemos acompañar la reinscripción o la inscripción, ¿no? De los sujetos que están totalmente desafiliados de todo, ¿no? Y también romper, me parece que ahí hay un punto también muy importante en nuestra intervención, romper con el determinismo naturalista, ¿no? Que lo menciona Alfredo, ¿no? Que, bueno, pareciera ser que es imposible, que los caminos de emancipación son imposibles, porque, bueno, el que nació así tiene que terminar así, el que vivía así va a terminar así. Entonces, con ese determinismo naturalista, me parece que con nuestra intervención lo podemos romper y destruir, ¿no? Bueno, por eso me gustó mucho, ¿no? Pero bueno, creo que esto es posible si uno reflexiona constantemente, ¿no? sobre el quehacer y sobre el hacer. Si uno no reflexiona, si uno, bueno, trabaja, hace, uno va perdiendo, ¿no? Estas luces y estas posibilidades de emancipación, y, bueno, se termina adaptando, normalizando, ¿no? Racionalizando todo, y bueno, entonces por eso digo que estos espacios me gustan mucho, porque justamente rompen esa normalización, esa inercia, y me hacen pensar estas cosas que ustedes dijeron y que, bueno, yo repetí ahí a tientas. Así que muchísimas gracias, Alfredo, y bueno, Silvana también, me encantó también lo que dijiste, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio. ¿Quién quiere tomar la posta para comentar, reflexionar? Mariana, dale. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Muchas gracias de nuevo por este espacio. Y bueno, varias cosas desde la lectura y desde lo que voy escuchando de lo que ustedes van comentando. Me encanta el tema de las metáforas para poder entender algunas cosas que de otra forma es bastante complicado entender. El tema del río, que comentaba Alfredo, yo creo que nosotros como trabajadores sociales, por ahí no nos vemos a nosotros mismos. Estamos entre el poder y entre la demanda. Y bueno, ¿qué lugar ocupamos nosotros en medio? Y bueno, a esta metáfora del río yo veo como que nosotros vamos abriendo camino, tanto para poder ver, dar luz a las cosas que se dan como verdad o como que son así, no tienen forma de cambiar, y así como también para abrir el camino para aquel que está al margen, afuera, y traerlo y
y acercarlo, digamos. Otra de las cosas que se me ocurría es cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para este camino, para esta intervención, para qué hacer, y creo que una de las más importantes herramientas que tenemos es la pregunta, la duda, el poder decir, bueno, esto es así, o podría ser de otra forma. Esto que decía Alfredo al principio en relación a Sarmiento, y cómo lo que quería ser un proceso que terminó siendo diferente, creo que la pregunta y la duda es lo que nos va a permitir no quedarnos con que las cosas son como son, y el poder modificarlas. Tanto lo que se nos da como hecho, como dado, como nuestro propio quehacer. Dudar hasta de nosotros mismos, digamos, del camino que vamos haciendo cada uno. Y otra de las cosas que me parece muy importante y que nos diferencia de otras disciplinas es el poder pensar con otros. O sea, nosotros no tenemos nunca ninguna certeza, y poder reflexionar con otros, y de un artículo que alguien se sentó a escribir y que lo escribió a través de toda su trayectoria, de todas sus lecturas, de toda su mirada, lo podemos estar compartiendo hoy desde otras miradas y desde otras trayectorias, desde otras historias. Creo que eso tenemos como profesión, que capaz no tenga la matemática o no tengan las ciencias naturales. No creo que capaz que sí, pero no creo que se junten a estudiar sobre cómo ven ciertos conceptos que son ya dados, y están así y no van a cambiar. Creo que esto es algo muy, muy positivo que tenemos, de podernos juntar y reflexionar juntos, porque nadie sabe todo y todos sabemos un poco de algo. Bueno, yo estoy muy agradecida de nuevo. Me parece muy, muy importante este espacio de estudio. No es fácil ponerse de acuerdo, y no es fácil que existan personas generosas también, de que se les ocurra, que compartan sus producciones, y que, bueno, den espacio a otras personas que capaz no tenemos nada escrito todavía o publicado, pero también digamos que creo que entre todos hemos podido construir este espacio, y que sería bueno continuarlo. Y bueno, no sé, desde nuevos textos, desde otras posibilidades de literatura, o desde películas, o desde, bueno, creo que otros dispositivos. Pero bueno, encantada con haber participado de este espacio, y bueno, muchas gracias a todos por sus reflexiones también. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, ¿quién quiere continuar de les presentes? No sé, María del Carmen. Ahí estoy. Ahí estamos. Hay que ordenar un poco la cabeza con tantos elementos que arrojó Alfredo para analizar. Hay que ordenarse un poco. Pero me parece, yo me quedé como con un saldo del encuentro anterior, de los desafíos que planteaba Silvana, y pensaba esto que aporta Alfredo, que bueno, siempre estoy siguiendo sus producciones respecto de la intervención. Siempre es como que a Alfredo le quita el sueño seguir escribiendo sobre la intervención. Y entonces me gustó esto que decía, el lugar del trabajo social desde este lugar de denuncia, de hacer visible al otro, y no solo al otro, sino hacer visible o presentarlo, hacerlo visible a la institución, a la sociedad, este lugar del trabajo social. Y fundamentalmente me quedé pensando en esto de las categorías fundacionales con las que nosotros operamos en el quehacer profesional, ¿no? Con las que nosotros de alguna manera convivimos, las que problematizamos, y esto nos lleva bastante a este lugar de construcción. Si decimos
Si nosotros estamos diciendo que toda la intervención ha sido construida, me parece, y tomando los desafíos que planteaba Silvana también, estamos en un tiempo en el cual es necesario desarmar esas categorías fundacionales, ¿no? Y creo que se están desarmando, se está problematizando, se está desarmando. El tema es que ese desarme me parece que requiere en un nuevo armado de líneas futuras o proyecciones que nos permitan a nosotros este despegar, porque yo le decía a Silvana el encuentro anterior, también le decía que de alguna manera siempre estamos problematizando sobre las repercusiones del positivismo en nuestro ejercicio profesional, y que en verdad el positivismo está vivito y coleando y convivimos con estas cosas, y si no, no nos pasarían estas discusiones que cotidianamente tenemos, estas discusiones de verdad, de quién tiene la verdad, que aparecen en diferentes espacios y que realmente nos encontramos con que no nos ayuda, sino que nos devuelve a otro tiempo o nos devuelve permanentemente esas categorías fundacionales, ¿no? Entonces, me parece que hay que revisar estas nuevas problematizaciones y también pensar en un nuevo armado de categorías que creo que son las que están surgiendo, como la decolonialidad, como la indisciplina, pero qué contenido le vamos dando a esas categorías en nuestro quehacer profesional. Me parece que vamos por buen camino, y que esta demanda que surgió en el encuentro anterior tiene bastante que ver con esto. Alfredo ha escrito bastante sobre subjetividad, y yo recuerdo en mi formación profesional también hablar de subjetividad también era como un terreno resbaladizo, como no permitido a los trabajadores sociales, porque en la formación también convivimos con ese quiebre entre sí, la objetividad o la subjetividad. Hoy por hoy creo que hemos trascendido a esto, pero aún también aparecen permanentemente y pareciera como que es patrimonio de otro campo disciplinar y no del trabajo social hablar de subjetividad. Hoy lo estamos haciendo más holgadamente. Quiere decir que evolucionamos, quiere decir que crecemos y quiere decir que estamos inscribiendo o reinscribiendo estas nuevas categorías. Me parece que vamos por buen camino, pero es como que tenemos que dar más luz a estas líneas, categorías o proyecciones que nos van marcando los nuevos rumbos, me parece, ¿no? Sí, sí, coincido. Yo, perdón que hable, pero coincido. Sí, sí. Necesitamos profundizar en la construcción de categorías porque es la mejor manera de organizar el registro, organizar el discurso, incluso nuestros propios diálogos. Sí, Eso, total. y nuestros diálogos con otros campos de conocimiento. Creo que es como clave trabajar con glosarios, trabajar con una necesaria construcción de categorías. ¿Sí? Sí. Yo recuerdo, a mí me quedó muy marcado y lo traigo porque me parece que es útil compartirlo. En una oportunidad en Costa Rica, cuando me tocó compartir una mesa con Yolanda Guerra, yo hablaba de las prácticas y hablaba de una experiencia, planteé una experiencia que trabajaba sobre las prácticas y todo el arsenal instrumental de las prácticas. Y Yolanda con mucha generosidad se acercó y me dijo, me gustó el aporte porque en realidad nosotros trabajamos mucho la parte más epistemológica, pero la parte instrumental no la tenemos lo suficientemente desarrollada, me decía ella. Creo que nosotros es como que hicimos mucho del camino inverso y hoy recién nos estamos parando, consolidando sobre estas búsquedas de conocimiento y poder plasmar de alguna manera nuestro posicionamiento, ¿no? Sí, yo creo que lo hace más fundado eso, lo hace más claro. Lo nuestro es contrastación empírica permanente. Entonces cuando afirmás algo,
siempre te aparece la práctica. En lo personal, creo que todos y todas los que estamos acá compartimos eso. Yo no... uno puede escribir porque tuvo o tiene práctica. En ese sentido es como Sí, que a sí, mí se me sí. hace más fácil, no sé, por ahí es un problema personal. Sin una contrastación, sin imaginarme lo que yo estoy escribiendo como concepto, sin imaginármelo en una situación de intervención, no me sale. Claro. Entonces tengo que evocar una situación de intervención, que por eso de los cuadernos que hablábamos antes. Uno va La acumulando. importancia de la experiencia y la Sí, vivencia, ¿no? para mí Sí. como clave, pero eso yo no quiero A decir mí con también esto que es la me única pasa, digo, forma. No quiero ser, es la única manera, no estoy diciendo eso. Pero No, en lo no, no. personal para mí yo necesito imaginar la situación, aunque esté hablando del dique. Necesito imaginar la situación. No puedo sin imaginarme ese momento. O ese Sí, seguro. diálogo, o o lo que escuché, o recordé evocando. Y no sé si lo que estoy evocando es lo que realmente ocurrió tampoco. ¿Quién me asegura que es eso? Hay una cámara filmando todo el tiempo. No, pero bueno, son formas de registro Son subjetivo, formas de ¿no? registro Que nos van subjetivo. interpelando a seguir reflexionando Sí, más vale. permanentemente. Me Más parece vale. que Vale más eso que la cámara de televisión. tal cual, Porque está tal cual. reconstituido por la propia De ahí subjetividad. la importancia de registrar lo que vamos vivivenciando, de poner estas Sí. ideas, estas palabras, ¿no? Y Y que después decíamos en releerlo, la previa. cuando Sí, decíamos sí, cuando lo relees, también le pones lo tuyo. Le pones el día Tal de sí. trabajo cual, que tuviste, o lo que te está pasando, incluso emocionalmente, en lo personal también juegas. totalmente. Sí, Pero yo no puedo hacerlo de otra manera. No puedo, en abstracto no puedo. No, totalmente, Solamente totalmente. ficción. En ficción Lo sí. que decía Osvaldo con el tema del olfato, bueno, a mí se Bueno, me él lo dispararon tiene. mil Nosotros cosas. lo perdimos, Yo no le llamo Osvaldo, pero olfato, pero bueno, pero cuando él lo planteaba también se me sí, dispararon mil experiencias de campo donde realmente uno desarrolla una agudeza que no la sabe explicar. Él la denomina olfato. Bueno, pero bueno, hay una agudeza que desarrollamos y que solo se desarrolla en campo y que realmente es un capital, ¿no? Lo ¿qué te parece? capitalizamos también. El Absolutamente. tema es ponerle Es el nombre a ese oficio. capital, ¿no? Que es, bueno, ponerle olfato. Lástima que no está Ujú. Osvaldo acá. Pero bueno, esa es la virtud. Esa es la virtud de Osvaldo. Exacto. Esa es la El- virtud del oficio, ¿no? la virtud De de tener esa oficio. experiencia. No te lo contaron, digo, No, uno no. lo transitó. Más allá que en el momento de la escritura no haya acontecido en ese momento o de manera No. inclusive muy cercana, que pueda haber, digo, pero uno te atraviesa esa experiencia. Escribir desde la Sí, experiencia me parece que tiene una riqueza sí. Sí, que, total, Para nosotros es total, mucho más total. fácil. Yo que siempre. singulariza, digamos, la escritura que cuando vos haces no sé, una Sí. escritura más abstracta, Más teórica, Por ¿no? abstracta, eso. Ya claro, en los claro, talleres de sí. tesis siempre planteamos lo mismo. Decimos, la ventaja que tenés cuando uno hace una tesis es que nunca va a tener problema de la hoja en blanco que tienes que escribir literatura. Porque siempre tenés algo, ¿viste? Sí, seguro, Y aunque seguro. no hayas visto nada, porque no te dedicaste a trabajar, pues dedicaste más directamente a la academia, también viste con ojo de trabajador social el barrio, o Sí, una sí. persona, o una situación. Siempre tenés algo de qué hablar. Ahora, una persona que tiene que escribir una novela es mucho más difícil. A mí me encanta escribir ficción y te digo que estoy trabado muchísimo con eso. Y me encanta la Claro. ficción, me encanta leer ficción, pero no, ahí soy desastroso, patino. ¿Qué voy a hacer? Tampoco puedo No sé si ficcionar lo otro. Gastón, María Inés, Silvia, que los veo acá. Aprovechar todavía tenemos unos minutitos Tenemos unos para seguir minutitos. dialogando.
Sí, yo creo, con lo que estaban diciendo recién, en realidad es la confirmación de esta ida y vuelta continua entre la teoría y la práctica, que es lo que existe, que están tan imbricadas. Cuando uno hace la práctica, recuerda algún texto que leyó por alguna situación en particular, tu cabeza se va hacia ese texto, o cuando vos lees un texto, aunque no lo estés escribiendo, lees un texto de quien sea, te remite a una situación de la práctica. Entonces me parece que esa es la confirmación del ida y vuelta continuo que tiene que realmente existir, que no son cuestiones que están separadas. Por lo menos Sí. a mí me sucede eso, o sea, cuando leo, vienen a mi cabeza recuerdos de situaciones, y cuando por ahí escribo sobre alguna situación, recuerdo algún texto, algún autor, sea o no sea de trabajo social, porque a veces hay de psicología o de una novela, o como dice Alfredo, algún escritor que en algún momento puso una frase, puso algo que a mí me vino a mi cabeza por una situación puntual de la práctica. Me parece que esto está. Esa es la confirmación. Ese momento es maravilloso. Eureka Es ahí. genial. Total, total, total. Y cuando revisás tu práctica, hoy, por ejemplo, escribís algo, y después sobre tu práctica, después lo volvés a escribir, relees un informe, lo volvés a leer y decís, uy, mirá todo lo que puse, esto lo hubiera puesto distinto, esto lo armaría diferente. Volvés a leer, volvés a buscar, descubrís que necesitas releer, volver a estudiar, volver a ponerte. El tiempo que transcurrió, hay todo un estudio de situación macro y de situación micro, de la institución, de tu evolución como persona y como profesional, que están también mezcladas. Me parece que eso es muy bueno, es muy gratificante incluso, si uno lo toma como aprendizaje. Sí, ahora le damos la palabra a Gastón, que veo que ahí se conectó Volvió. Se con la visualizó. camarita para aportar, se visualizó, estaba conectado. No, decía que qué importante esto de la escritura y la lectura como las grandes herramientas para la intervención social, digamos, ¿no? Porque a veces está como vinculada la escritura a quien está ligado al ámbito académico, y sin embargo es la herramienta de la intervención social. Todo el tiempo estamos en realidad escribiendo y estamos produciendo informes y digo, lo importante, esto que decía, bueno, quien no puede escribir o tiene dificultades, en realidad quizás se debe al poco tiempo de lectura, digamos. Me parece que ahí hay una relación importante y que también es un compromiso ético-político, ¿no? Darnos ese tiempo de lectura para poder reflexionar, para poder revisar nuestras categorías, para poder hacer mejores, en definitiva es para poder hacer mejores intervenciones, ¿no? Es decir, esto de poder revisar, de poder releer, de poder fundamentar nuestras propuestas, nuestras estrategias, las situaciones, y que me parece clave para la intervención. Por eso, digo, la escritura no está solamente ligado, no necesariamente tiene que ser un artículo menos científico y menos que esté publicado, pero sí la escritura, el ejercicio de la escritura. Por eso me parece que esto como estimula eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué nos queda resonando? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué podemos ir registrando? Porque en realidad lo hacemos permanentemente y tenemos que tener conciencia, hablando de la conciencia, y yo coincido que por ahí sobredimensionamos la conciencia del acontecimiento. Me encantó esto que dijiste, Alfredo. Yo no creo que es una cosa o la otra, me parece que son como cuestiones que también que se van como que son interesantes y necesarias para dialogar. Pero esto de la escritura porque aparece mucho esto, ¿no? Yo no escribo, me parece que todavía tenemos que seguir como profundizando la escritura como parte del ejercicio profesional y como un compromiso ético-político para nuestras intervenciones. ¿Gastón? Porque escribimos todos. Exacto, escribimos todos. Siempre. Exacto. No, yo quería, no sé si se escucha bien. Sí. Un poquito bajo, pero se Subí escucha. un poquito si podés. No Si tengo no, buena- igual se escucha, Gastón. Pero bueno. Bueno, respecto del texto de Carballeda, bueno, siempre el doctor Carballeda me interpela y me resulta interesante leerlo y releerlo, incluso siempre lo estoy sugiriendo como
como material y como bibliografía teórica de relevancia y de actualidad respecto para con mis colegas. Después, por otro lado, lo que me resulta como esto del disciplinamiento y la modernidad, digamos, y esto del disciplinamiento de las clases sociales más vulneradas. Yo, en mi corto ejercicio profesional que vengo realizando hace 5 años, me encontré en distintas instituciones, como todo el tiempo estar como lidiando con profesionales que tienen como, yo no sé si es la frustración o la falta de actualización o no sé qué, pero todo el tiempo me encuentro que tengo que lidiar con profesionales que intervienen en lo social, pero que han internalizado tanto el tema de la culpabilidad o de la responsabilidad de la propia situación problemática que atraviesan las personas, que eso a mí me resulta totalmente choqueante y frustrante, y todo el tiempo estoy como trayendo una y otra vez esta cuestión de que en realidad que la problemática social en términos económicos o materiales relacionadas a las carencias y demás, son resultados de un sistema desigual e injusto y no de una responsabilidad individual donde la persona es responsable de su problema. Entonces me encuentro con que las instituciones, o por lo menos en las que yo transité, la verdad es que las siento como viciadas de estas subjetividades. Son subjetividades nocivas que de repente terminan impactando negativamente en los sujetos de intervención. Y entonces después me encuentro que en mis intervenciones, que yo siempre trato de actualizarme, trato de escribir y llevar mis registros, tengo montañas de cuadernos escritos, solo que nunca me animé a publicar nada porque tengo miedo de equivocarme, digamos, pero la realidad es que escribo mucho siempre. Me gusta el cuaderno, me gusta la virome, y me gusta llevar como un registro tanto de mis actualizaciones profesionales como de mi ejercicio profesional. Y eso porque tiene un único objetivo que es la optimización de mi práctica profesional. Eh, por eso cuando me encuentro lidiando con estas subjetividades nocivas, me resulta como contradictorio cuando me encuentro con una persona sujeta de derechos que se encuentra en una situación subjetiva como de merecimiento. Entonces eso me retrotrae no solo al positivismo, me retrotrae a cuestiones que yo ya creía saldadas, y la verdad es que estar todo el tiempo como trayendo, recordando y volviendo a poner en tela de juicio de que lo que está mal es el sistema, que es desigual e injusto, y que la redistribución de las riquezas es el problema y el foco problemático, y no el de ciudadanos vulnerados en sus derechos. La verdad que es bastante tedioso tener que estar lidiando con estas cuestiones. Entonces, cuando uno promueve o propone reuniones o grupos de estudio o debates o interpelaciones, con el fin de enriquecer la profesión y la práctica profesional, me encuentro con ciertas reticencias, y esas reticencias después se vuelven carne y se vuelven práctica profesional que se contraponen con mi práctica profesional. Entonces ahí yo me encuentro como en una disyuntiva donde no tengo muy en claro cómo debo actuar, o si en el largo plazo yo voy a terminar actuando de esa misma manera, o si yo voy a tener la, la perspicacia suficiente como para seguir actualizándome y seguir teniendo como mi propia subjetividad afilada
y sobre todo en alerta para no caer en esa situación. Yo no sé si son las cuestiones que, a ver, en términos de que todos somos instituidos e instituyentes en términos dialécticos con las instituciones. Por ende, estas instituciones todo el tiempo están como disciplinando a estas poblaciones a través del miedo, ya sea de la exclusión de las instituciones o del miedo de la pérdida de ya sea un beneficio económico, ya sea de una intervención profesional. Entonces, esta disciplinación de la cual a mí no me gusta ser parte, no me interpela, no me interesa, entonces me encuentro con esa disyuntiva en donde yo digo, bueno, si nosotros como colectivo profesional no nos ponemos desde una perspectiva crítica, entendiendo que nuestra práctica profesional no tiene que estar como perdiendo tiempo y energía en las cuestiones meramente económicas. Si hubiese un ingreso básico universal, hoy por hoy, nuestra práctica profesional estaría orientada no hacia la cuestión mecánica y material, económica, o de recursos materiales, sino más bien orientadas hacia problemáticas sociales complejas en términos digamos, de otras cuestiones, desde la porofobia, desde la homofobia, xenofobia, enfermedades sociales que están flagelando nuestros sistemas sociales y nuestras subjetividades individuales y singulares, que al fin y al cabo todo eso, digamos, al final del día se convierte en una lucha cotidiana donde uno no logra, o en mi caso, donde yo intento hacer un uso óptimo de mi energía y de mi tiempo como profesional en ejercicio, entonces estoy como todo el tiempo o intentando apagar esa, digamos, o contener esa construcción donde hay profesionales, digamos, que están todo el tiempo como o amenazando o disciplinando a través del miedo y de la exclusión a las personas, y las personas conviviendo con ese miedo y sintiéndose como ciudadanos de segunda categoría, donde son pasibles de violencia institucional más que de la restitución de los derechos. Entonces, me interesan estos textos que presenta el doctor Carballeda, en términos de que no solo cuestiones positivistas, y como decía la licenciada María del Carmen, donde estas cuestiones que estamos conviviendo con el positivismo constantemente, pero no estamos conviviendo con el positivismo en términos profesionales o en términos institucionales. Estamos conviviendo con un positivismo que está vivo y que sigue, digamos, que tiene un continuum permanente y conviviendo con un interpretativismo que a veces tiene raptos de materialización en nuestra práctica profesional. Y ese interpretativismo ha sido abandonado por gran parte del colectivo profesional. Y lo digo desde que me encuentro, digamos, que me encuentro socializando con colegas o con profesionales de las áreas sociales, y que ese interpretativismo está siendo dejado de lado y se está actuando mecánicamente y en términos positivistas, y no tanto en la restitución de derechos, sino más bien en el disciplinamiento mecanizado de las poblaciones vulnerables. Y yo no me interesa formar parte de ello. Por eso, Gracias, Gastón. en estos espacios. Muchas gracias. Gracias, porque bueno, importante como esto que vamos leyendo a partir de la escritura como oficio y como práctica nos va interpelando nuestra propia práctica cotidiana, que para eso es, digamos, ¿no? Así que ya estamos prácticamente sobre la hora, creo que quedaron muchísimas cosas para seguir discutiendo, debatiendo, profundizando. Creo que somos parte de una nueva racionalidad, que es la racionalidad neoliberal. Digo, el positivismo se sigue colando en términos de ver la realidad fragmentada, separada, dicotómica, ¿no?
o es blanco o es negro, o es varón o mujer, o es teoría o es práctica. Digo, sigue operando ahí porque se ha naturalizado como la única forma de entender el mundo. Fíjate todo lo que cuesta el lenguaje inclusivo, lo no binario, cuesta enormemente porque estamos rompiendo siglos de esa estructura, ¿no? Entonces, me parece que se están dando cambios bien interesantes y que el trabajo social tiene que ir acompañando esos cambios y esos procesos. Así que bueno, tenemos mucha responsabilidad, mucha tarea, esto que vos decís, no generar prácticas reproductivas así carentes de sentido, repetitivas. Me parece bueno, pero hay una lógica de esta racionalidad neoliberal, ¿no? Que también construye nuestra propia subjetividad, donde aparece todavía, y yo me acuerdo haber leído textos de Alfredo cuando estaba estudiando, que criticaba fuertemente esta externalidad del contexto, esta mirada externa del trabajo social, como que siempre las cosas le ocurren a los otros, ¿no? Los pobres son los otros, los que no tienen trabajo son los otros, uno se ubica desde afuera, ¿no? Y todavía aparecen esas lógicas, esas reproducciones ahí en las prácticas de muchas instituciones. Muchas veces confundimos los mandatos institucionales con los mandatos de la profesión. Y por eso digo, me parece importante poder definir el trabajo social en cuanto a lo que hace. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué cosa estamos haciendo? Iba a decir una mala palabra, perdón. Digo, ¿qué estamos haciendo cotidianamente, ¿no? Por eso, cada uno en los lugares que nos toca, digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque yo comparto que esta de las definiciones que no sirven para nada, y me tocó a mí pelear por la definición global de trabajo social. Imagínense, ¿no? Poniéndose de acuerdo el globo terráqueo que es el trabajo social, digo, ¿no? Pero bueno, para mí fue una disputa de sentido, de lucha, de posicionamiento de una mirada del trabajo social latinoamericano, una mirada crítica, pero que es imposible, y creo que tiene que ver con dar cuenta de una angustia que padecemos los trabajadores sociales, que todo el tiempo nos preguntan qué es el trabajo social, ¿no? Como que todavía, y entonces todo el tiempo tratamos de definirlo, ¿no? Y en realidad decir, bueno, ¿qué hace el trabajo? ¿Qué hago yo? ¿No? Porque decir el trabajo social también es caer, ¿no? Como en una abstracción. Digo, ¿qué hago desde mis prácticas y qué entiendo yo por trabajo social y en consecuencia eso que hago, ¿no? Me parece que está buenísimo y Alfredo abre como muchas puertas pero a mí me encanta y comparto esta visión de potencia, potencializadora de la intervención en lo social. Más allá de estos mandatos, y me anoté esto de los límites, del poder y demás, yo por ahí preguntaría, digo, ¿hasta dónde el poder me pone límites? Por ahí preguntaba, ¿no? Alfredo. Y yo diría, bueno, ¿cuáles son los límites que yo me pongo? Digo, ¿no? Si me lo pone la institución o me lo pongo yo, y si en realidad, ¿y cómo puedo interpelar yo de última esa matriz que ejerce poder, ¿no? Esa matriz institucional de ejercicio de poder, ¿cómo lo interpelo? ¿Cómo voy todo el tiempo confrontando, ¿no? Esto que decía Foucault, donde hay poder a resistencia, y no quedarme con el límite, digamos, como que todo el tiempo lo tenemos que empujar e ir corriendo, ¿no? En las medidas de las posibilidades. Digo, y si no se dan las posibilidades, hay que trabajar para generar esas condiciones de posibilidades. Sí, porque si no nos quedamos en este determinismo, en esta cosa de que nada se puede hacer, el jefe no me deja, no tengo recursos. Digo, si no están las condiciones, bueno, veamos qué podemos hacer para generar esas condiciones y a partir de ahí avanzar. Alfredo, te dejo a vos el cierre. Dos cosas, una buena y una mala, digamos. La buena es que podemos romper el límite simplemente porque estamos acá. Es mucho más difícil romper el límite si estuviésemos haciendo la discusión esta en Francia o en Alemania. Las instituciones son mucho más cerradas, son mucho más perfectas. Nuestras instituciones están totalmente fisuradas, no porque estén feas, sino porque están fisuradas en el sentido. O sea, nunca en un país del llamado primer mundo hubiese existido una colifata como la radio del Borda. Y bueno, eso es una fisura. Entonces, tenemos la ventaja es que somos latinoamericanos, que somos americanos y que estamos acá. Y ahí sí podemos poner el límite. Esa para mí es la buena. La mala es que el positivismo se está apropiando hasta de la rebeldía. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso.
Sí, No bueno, quiero arruinar con esto, pero bueno. no, el positivismo, la derecha, el neoliberalismo se está apropiando, sí, de las rebeldías Ya, y Patricia Bullrich, y de las Milei. grandes categorías que trabajamos. Por eso digo, todo el tiempo hay que interpelarla y dotarla de sentido, Sí. y hay que disputarla todo el tiempo. El gran desafío es la gran batalla cultural permanente. Eso también es intervención en lo social, eso también es dialogar con el poder y con los grandes dispositivos de poder, y eso es trabajo social, eso es hacer trabajo social. Yo cuando me subo a un taxi y empiezo a escuchar que está con Radio Mitri y empieza el taxista, qué sé yo, y me siento y hago trabajo social con el taxista. Y el recorrido que haga, si sea de 30 cuadras, de 10 minutos, qué sé yo, y empiezo estoy debatiendo y empiezo a hacerle ver al taxista la construcción de sentido y de subjetividad que está operando sobre él, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hago trabajo social, ¿eh? Yo hago trabajo social cuando voy al supermercado, cuando me pasó en Misiones cuando recién había asumido Macri y fue despidos masivos, ¿no? La grasa militante, bueno, y un cajero de supermercado, de una marca que es de Córdoba, estaba instalada en Misiones, reproduciendo esa lógica y diciendo, bueno, que eran todos ñoqui, que menos mal, que este gobierno. Digo, yo quiero ver que la próxima vez que venga vos estés en este cajero, digo, porque yo infiero que como viene la situación ni siquiera vas a preservar tu propio puesto de trabajo. Fíjate acá, porque había como 50.000 cajeros y había 3 funcionando, porque estaba vacío el supermercado, o el hipermercado, lo que sea. Digo, entonces, ¿viste? Y ahí quedó como, ¿no? Entonces digo, para mí esa es la militancia del trabajo social en términos de disputar sentido, justamente para que la derecha no se vaya apropiando, ¿no? De estas cuestiones, que bueno, si no generan, digamos, lógicas de dominación y de colonización. Creo que la gran batalla, y coincido con Alfredo, y por eso digo, nos encuentra en muchos proyectos juntos, es la batalla en contra o luchar contra la colonización de la subjetividad. Si seguimos colonizados subjetivamente, es muy difícil la emancipación. Y esa descolonización es hacia el interior de la profesión y es hacia afuera y es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Pero Te dejo, Alfredo, hacer como un militancia. cierre, si querés, para no robarle más tiempo a nuestros María del Carmen. A ver, a ver, lo dejamos. Perdón. María del Carmen, decí. No. Iba a decir que iba a reforzar esto que vos lo comentaste, que esa militancia la hacemos permanentemente, la hacemos en las aulas, por ejemplo. Pues, a ver, a mí en una cátedra de Historia y Fundamentos, hablar de los fundamentos históricos que han definido estas categorías fundacionales, eso es también intervenir, eso también es fundacional. O sea, me parece que el desarme va por diferentes lugares, como vos decías, con el taxista, con quien vos estás compartiendo. No necesariamente tenés que estar con una banderita en una plaza para hacer militancia. Estamos haciendo militancia desde la escritura, haciendo visible, mostrando a la institución, mostrando al otro, mostrando a la sociedad situaciones de injusticia. Tal cual. Y eso es el hacer ver que menciona Alfredo. Te Hola. doy el cierre. Gastón, Perdón, Gastón quería decir algo. Sí, perdón. Dale, Gastón. Por tal motivo, no es por querer ser pesimista, digamos, sino todo lo contrario, desde una perspectiva crítica, reivindico igual la politización de la práctica profesional y de la intervención en lo social. Para mí, entiendo que no van escindidas, que no están escindidas la politización de las prácticas profesionales, sino más bien que eso, digamos, no es que yo salgo de las instituciones y luego dejo de ser trabajador social o dejo de hacer una práctica política. Me parece que lo que interesa es la subjetividad, por ende la politización de nuestra práctica profesional debe ser un constructo evolutivo, dialéctico y enriquecedor de cualquier tipo de práctica profesional, que ello hace que las alertas reflexivas sigan latentes, digamos, y sigan en alerta, y sigan construyendo paso a paso teorías, pero sobre todo nuevas prácticas. No se me queda en el pesimismo de que esto está mal, o como escribí recién en el chat, de que predominan las imposibilidades o las frustraciones, y eso termina desgastando a los profesionales. Digo, me parece que desde una perspectiva crítica uno puede tener una mirada optimista y decir, bueno,
cuál es el camino para que esto evolucione o para que esto trascienda. Y me parece que la politización de la práctica profesional me parece una estrategia necesaria y totalmente enriquecedora, porque construye nuevas subjetividades que son antineoliberales. Son subjetividades necesarias para construir un mundo mejor posible y en términos del Ubuntu, digamos. Solamente. Buenísimo, Bueno, coincido absolutamente. Todo lo que sea coincidimos, sí. politización es contra el neoliberalismo y el conservadurismo y la derecha, así que politicemos todo. Estamos ya cerrando este último encuentro, 5 textos, 5 autores y 5 textos, que un placer haber cerrado con el texto de Alfredo Carballeda, que me tocó presentar, que quedé así de chiquita con la interpretación del propio autor de su propio texto, maravilloso, sabía que lo iba a hacer así que bueno, no quería robar mucho tiempo porque es un placer escucharlo a Alfredo, y ahora te damos a vos, Alfredo, entonces el cierre de este ciclo que seguramente continuará. Bueno, en principio agradecer y bueno, también este ciclo demuestra que es posible encontrarse, que es posible reflexionar, que es posible escribir, que nos invita a seguir pensando, a seguir escribiendo, a seguir discutiendo y a seguir construyendo. O sea que creo que fueron 5 encuentros y hay que bancar 5 encuentros de 2 horas y pico. Por más que estemos en Zoom, en estas cosas, bueno, evidentemente estamos demostrando que se puede caminar, digamos, colectivamente. Así que muchísimas gracias y seguramente vamos a continuar. El tema es que discutamos un poco la forma, nada más. Sí, El dale, cómo. dale. Mandamos algunas ideas. Manden. Eso, se reciben ideas al Se mail reciben del ideas, por supuesto. Dale. Bueno, nos estamos viendo. Gracias. Dale. Un abrazo para todos, Gracias. un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muy Chao. importante fue. Abrazo Bueno, a todos, un placer. que continúen. Gracias, Vamos a Alfredo. volver. Chao.